Muy buenos días a todos mis hermanos en Centro Bíblico Trujillo. Es un placer en esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. El tema de esta mañana es el yelmo de la salvación. Y es un tema muy interesante que a mí me ayudó bastante y creo que el tema es para tratarlo en más tiempo, pero de acuerdo al tiempo disponible, trataré de compartir en esta mañana. La salvación como yelmo es un arma defensiva eficaz en la lucha diaria de los cristianos de mantener victoriosa su mente de todos los ataques del adversario. Daremos lectura a un pedacito de un versículo, pero que tiene un contenido grande. Efesios capítulo 6, versículos 17, la primera parte, donde dice, y tomad el yelmo de la salvación. Es solo una parte del versículo. Pero antes de proseguir, me gustaría tener un momento de oración. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos allá en el Centro Bíblico Trujillo y deseamos que tu palabra siempre haya cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes y sobre todo, Señor, al recordar que hay un regalo tan grande que tú has hecho extensivo a todo el mundo, la salvación en Cristo Jesús. Y queremos en esta oportunidad centrar nuestros pensamientos en este tema de la salvación. Pedimos tu ayuda y dirección por tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sabemos que en una batalla, el soldado debe estar provisto de armas de ataque y armas de defensa. El yelmo o casco era un arma defensiva que el soldado usaba desde tiempos muy antiguos. Se dice que la palabra yelmo posiblemente venga de una raíz indoeuropeo que es kel, K-E-L, que significa cubrir, ocultar, y que al ser traducido significa estuche, funda o vaina, etc. De aquí entendemos que yelmo o casco es un medio de protección para la cabeza. El yelmo fue usado por soldados babilonios, asirios, egipcios, filisteos, griegos y romanos. Era parte de la armadura de un guerrero. El uso del yelmo llega a su apogeo en la Edad Media. En principio, los yelmos eran de cuero, y más tarde fueron hechos de metal duro, como el bronce, el hierro, etc. Estos eran revestidos por dentro con pedazos de paño no tejido, hecho de lana o pelo prensado, que aliviaba la cabeza del peso del metal. Solo un hacha o un martillo podía romper el yelmo. A los soldados romanos, el yelmo les protegía el cuello, la cara y la cabeza en general. Los protegía de las flechas y la espada de los enemigos. La cabeza, por ser la parte más delicada de todo el cuerpo, siempre trataron de protegerla con el yelmo. Hasta ahora, el yelmo o casco es usado de alguna manera por los constructores, por los bomberos, por los motociclistas, corredores de autos, etcétera, etcétera. Pero aquí a continuación veremos algunas aseveraciones en torno al yelmo de la salvación, que es lo que deseamos ver de acuerdo al texto que hemos leído. En la Biblia, el yelmo es mencionado al menos 4 veces, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. El primero está en Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 59, versículo 17, que dice así: Pues
De justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Aquí Isaías ve al Mesías, el Cristo, representado como un guerrero, armado que sale a vengar a su pueblo. Lleva en la cabeza el yelmo de la salvación, pelea y gana la batalla y salva a su pueblo. El otro pasaje del Antiguo Testamento es Ezequiel 27:10, que dice: persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra, escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Ezequiel hace ver que los soldados tanto de Tiro como persas portaban entre sus armas yelmos que los protegían en sus batallas. Hace referencia de que los que ganaban la victoria colgaban sus armas en las paredes como adornos en señal de triunfo y salvación. Ahora pasamos al Nuevo Testamento y encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí el apóstol Pablo da una aplicación espiritual al yelmo de la salvación. Nos dice que los que somos del día deberíamos andar en la luz así como Él está en luz. Esto quiere decir que los cristianos salvados debemos abandonar el pecado, evitando toda clase de excesos. Manda también revestirnos de toda la armadura cristiana y mantenerla puesta. Aquí, de acuerdo con este versículo, la armadura se compone de fe, amor y esperanza y la salvación como yelmo. Por lo tanto, todos los cristianos debemos llevar el yelmo protector de una vida piadosa y consecuente como resultado de nuestra salvación en el sacrificio de Jesús. Ahora, lo que nos preserva de corrupción es la fe, que depende siempre de Dios, el amor del Señor y entre nosotros, y nuestra esperanza puesta en el pronto y glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, prestemos atención a nuestro texto de hoy, que está en Efesios 6:17, la primera parte, que es el otro versículo del Nuevo Testamento. Como ya mencioné, dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un símbolo de nuestra salvación. Los cristianos tenemos bien puesto en la cabeza la certeza y la convicción de nuestra salvación, que es por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene a ser el yelmo o casco de nuestra armadura cristiana. Es la salvación un regalo que Dios ofrece por su gracia a todos y por lo tanto debería ser aceptada por todos. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Efesios 6:17a, repito, y tomad el yelmo de la salvación. Debemos reiterar este texto porque es importante, esta es la base de nuestra meditación hoy. Luego, el yelmo de la salvación debería ser recibida por todos. El texto de Efesios 6:17, la primera parte, podría tener un sentido igualmente claro si en lugar de la palabra tomad diríamos recibid o aceptad. En este caso leeríamos así: recibid el yelmo de la salvación. La razón sencilla es que la salvación se recibe de Dios, porque es un regalo para aquel que cree y recibe a Jesucristo como su Salvador personal. El yelmo de la salvación es ofrecida por el Señor a toda persona que quiera ser parte
de sus soldados, dándoles esperanza de salvación segura, como lo expresa 1 Tesalonicenses 5:8, que recordamos que dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. No una esperanza incierta, sino una que no trae consigo vergüenza de una frustración, porque dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Seguidamente, debo decir que el yelmo de la salvación es segura para todos los que la reciban. Yelmo en la Biblia es una metáfora de la seguridad de Dios en la lucha diaria contra las dudas, las tentaciones y amenazas del pecado dirigidas por el enemigo y sus huestes espirituales de maldad. Es así que el yelmo es parte de la armadura espiritual que garantiza nuestra salvación. El yelmo de la salvación nos da seguridad de mantener la vida, puesto que el yelmo es considerado como símbolo de fe y esperanza, y que a pesar de nuestra debilidad, fragilidad y vulnerabilidad humana, siempre es posible ganar la batalla espiritual con la ayuda de Dios, utilizando la armadura completa que el Señor ha provisto para nuestra lucha diaria contra el enemigo de nuestras almas. El yelmo provisto por Dios es salvación segura. Isaías 59:17, que ya hemos dado lectura hace un momento, no importa cuál recia sea la batalla, el cristiano no se amedrenta o atemoriza, porque sabe que la victoria final es suya. Los que sabemos que nuestra salvación está eternamente asegurada en Cristo, llevamos permanentemente puestos nuestros yelmos en nuestras cabezas, convencidos de nuestro deber de llevar el Evangelio de la salvación a los que están perdidos y sin esperanza. El casco del soldado cristiano es la esperanza de la salvación, es decir, habla de nuestra seguridad, de nuestra salvación, sea pasada o futura y final. La certeza y la convicción segura de la final liberación nos preserva de rendirnos, como dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto era, en el pensamiento de Pablo, la esperanza de salvación como yelmo. Para terminar, debo decir, el yelmo de la salvación protege al cristiano tanto de mal o del mal como del enemigo mismo. El yelmo o casco del soldado era decorativo, como también protector. El yelmo protegía la cabeza y el cerebro del soldado, esa parte donde se asimila todos los conocimientos adquiridos. Así también con el cristiano que asimila la palabra de Dios, el yelmo de la salvación lo protege, a fin de que sus ojos no sean cegados, sus oídos no sean cerrados y sus mentes confundidas por los ataques engañosos de este mundo y por los atractivos de la carne y la sutileza del diablo. La cabeza del soldado es una de las partes principales del cuerpo que necesita más protección, ya que contra ella pueden llegar los golpes más mortales. Además, es la cabeza la que manda a todo el cuerpo. Asimismo, la cabeza es el asiento de la mente, la cual, en el casco de un cristiano, no debe recibir falsas doctrinas, ni debe ceder a las tentaciones
desesperadas de Satanás, después que el creyente ha aceptado la segura esperanza cristiana de la vida eterna. Por esta esperanza, Dios ensalza la cabeza. El salmista David nos dice: «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». En realidad, el yelmo de la salvación es parte de nuestra armadura que nos protege desde el momento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. El Señor dijo: «Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca». Qué importante es tener en cuenta todas las cosas que Dios ha querido que sepamos en torno a su salvación. El yelmo de la salvación es el arma que protege al creyente y le da seguridad de su victoria final, y así nos asegura la Biblia, la palabra de Dios. Porque nuestra salvación es una gran defensa contra el enemigo de nuestras almas. De manera que el yelmo de la salvación no solo adorna la vida del cristiano, sino que la protege también. Aunque Satanás ataque nuestras mentes con dudas, tentaciones y malos pensamientos, debemos recordar y tener presente con firmeza y en todo momento que Dios es todopoderoso para cuidarnos y librarnos de toda especie de mal y del mismo enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, mantengamos el yelmo de la salvación en nuestras cabezas, el cual es nuestra defensa y protección segura ante el adversario. Quisiera cerrar todo este mensaje con una ilustración de un caso verídico. Hace unos años, en una ciudad, había un hombre que enseñaba a los motociclistas cómo proteger la cabeza en caso de un accidente. Una de sus recomendaciones era que siempre se debe llevar el casco puesto en la cabeza, porque un golpe en la cabeza puede ser mortal. Una mañana, por la premura del tiempo, ya que él estaba a punto de viajar, salió de su casa a la calle en su moto, pero esta vez no se puso el casco. Y en un cruce de calles, un volquete impactó contra la moto y él cayó violentamente sobre el pavimento y murió. Al recordar esto, reconozco la importancia que hay en tener la cabeza protegida y segura. Ahora, hablando de la muerte eterna, el yelmo o el casco de la salvación es lo único que puede librar de esa fatalidad eterna. Pues quien tiene a Cristo como su Salvador en su corazón, en su mente y en todo su ser, estará protegido en esta vida y en la presencia de Dios, a salvo para siempre del pecado, de este mundo pecaminoso, del poder del diablo y de la muerte. Cristo es el que salva porque Él es el único Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados hermanos, gracias por acompañarme en este tiempo de meditar en ese pedacito del versículo 17 de Efesios 6, y deseo que el Señor siga trabajando por su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y saludos para todos.